Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Estamos a 13 de agosto del año 2021. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Odilí Vargas, junto a todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana, siempre pidiéndole a Dios su auxilio y su protección. Jimmy, muy buenos días. Iniciamos. Buenos días, Odilí. Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones de carácter nacional. Les comento que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó durante una entrevista a Estados Unidos de intentar derrocar al presidente de la República, Daniel Ortega, para desvirtuar la realidad del estado de facto. María Esther Ordóñez con el detalle de sus declaraciones. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirma que Estados Unidos intenta derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega y que por esta razón financia a opositores en Nicaragua. Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se dieron durante una entrevista en el programa brasileño 20 Minutos Internacional. El canciller también se refirió a las personas que han sido detenidas en los últimos meses en el país. Y los Estados Unidos no coincide ni acepta el gobierno legítimo de Nicaragua y por consiguiente continúa enfrentándose y tratando de derrocar a nuestro gobierno en una forma violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas, de irrespeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua. Por consiguiente, no hay jurídicamente, no hay políticamente, no hay en la realidad concreta de Nicaragua, ¿verdad?, candidatos presidenciales procesados por nuestras autoridades. Lo que hay, Breno, es realmente dirigentes, digamos, no directivos, miembros directivos de organismos no gubernamentales que reciben grandes financiamientos, millonarios financiamientos de los Estados Unidos y de sus organismos y de algunos países europeos, precisamente para desestabilizar a Nicaragua. En cuanto al proceso electoral, Moncada abordó el tema de los observadores internacionales. Asimismo, sobre si Estados Unidos y la Unión Europea no aceptan los resultados de los comicios previstos a realizarse el próximo 7 de noviembre. La observación electoral, Breno, ¿no crees que sería correcto decirle a un organismo que le dio el golpe de Estado electoral a Bolivia que venga a observar para que haga otro golpe de Estado en Nicaragua? Por favor. No, es ilegal, es delincuente. No, hablando de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? De la OEA. Pues sí, es evidente. Breno, ya lo han dicho ellos, ya lo han dicho, el Departamento de Estado lo ha dicho. Es increíble que no hemos hecho las elecciones y ya están diciendo que esas elecciones no son transparentes, no son lo que ellos mencionan cuando tienen interés en decir algo de unas elecciones, ¿sí? Es decir, que ya se están adelantando, ¿verdad?, a decir que las elecciones pues no las van a reconocer. Nosotros decimos, quien elige en Nicaragua es el pueblo nicaragüense. Quien decide y define quiénes son sus gobernantes y sus autoridades es el pueblo nicaragüense, ¿sí? Y eso es lo importante para nosotros, la participación del pueblo nicaragüense en las elecciones y la solidez, la unidad, ¿verdad?, del pueblo nicaragüense con su gobierno que va a elegir en noviembre de este año. Moncada también refirió que las leyes que han sido aprobadas en Nicaragua existen en otros países y pidió a Estados Unidos y organismos internacionales detener las actividades que él calificó como injerencistas. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Partido Popular de España exige la comparecencia del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, en el Congreso y aboga por una respuesta más contundente frente a Nicaragua. María Esther Ordóñez nos amplía. A través de un comunicado, la portavoz del Partido Popular de España, Valentina Martínez, ha exigido la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez,
para que explique la postura del gobierno ante las críticas y acusaciones de Nicaragua. Según la diputada, la decisión del gobierno de España de llamar a consultas a la embajadora en Managua no es suficiente, ya que la posición de nuestro país debe ser más firme, más contundente y con una respuesta más extensa. Es hora de que España tenga una verdadera política exterior de defensa de nuestros intereses y valores también en América Latina. La portavoz afirmó también que algunos miembros del gobierno de España están a favor del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y lo defienden, pese a que ha encarcelado a todos los opositores que querían presentarse a las elecciones. En el comunicado, el Partido Popular insiste también en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. De igual forma, recuerdan al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con lo aprobado por la Comisión de Exteriores del Congreso en el mes de junio sobre una proposición no de ley en la que se instaba al gobierno a promover acciones internacionales contra Nicaragua. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con más información a esta hora de la mañana. El Consejo Supremo Electoral informó que el periodo de subsanación, renuncias y sustitución de candidato fue extendido hasta el 26 de agosto y agregan que la medida fue adoptada a solicitud de organizaciones políticas. Jocelyn Rojas es quien nos informa mucho más. El Consejo Supremo Electoral dio a conocer a través de un comunicado que a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, Elecciones Generales 2021, extiende el plazo en las actividades del calendario electoral. En el escrito se lee: por tanto, el Consejo Supremo Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere en el artículo 173 de la Constitución Política de la República, artículos 4, 10 y 13 de la Ley 331, Ley Electoral, y en consideración a solicitud de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral, Elecciones 2021, en el sentido de extender el plazo señalado en las actividades 7, 8, 9, 10 y 11 del calendario electoral, y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud con respecto a la pandemia y en consulta con las agrupaciones políticas participantes, acuerda, primero, hacer modificaciones al calendario electoral en lo concerniente a subsanaciones, renuncias y sustituciones de candidatas y candidatos, extendiendo el periodo hasta el 26 de agosto del corriente año, por lo que la publicación provisional de las candidatas y candidatos será el 1 de septiembre del año 2021, pasando el periodo de impugnaciones para la fecha del 2 al 4 de septiembre y la resolución de las impugnaciones para la fecha 7 de septiembre, publicándose de manera definitiva en la Gaceta Diario Oficial las candidatas y candidatos en fecha 10 de septiembre, todas del presente año. Segundo, trasladar la fecha de inicio del periodo de campaña electoral para el día 25 de septiembre del año 2021. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El presidente del Partido Conservador, Alfredo César, tildó como débil e incapaz de participar en los comicios del próximo mes de noviembre al partido de gobierno, tras la cancelación de su personería jurídica de 3 partidos políticos. Geraldine Domínguez nos amplía. El presidente del también inhibido Partido Conservador, Alfredo César Aguirre, considera que la cancelación de las personerías jurídicas de más de una agrupación política, consideradas opositoras por el Consejo Supremo Electoral, muestran debilidad del gobierno e incapacidad para competir en unas elecciones. La debilidad política del régimen es de tal magnitud que tuvieron que cancelar las casillas donde se sustentaban las 3 plataformas opositoras. Cancelaron al PRD de la coalición, al Partido Conservador de Unión Republicana UNIR y a C por L de la Alianza Ciudadana, dejando además prisioneros a los 7 principales precandidatos opositores. Eso lo que hace es confirmar una debilidad extrema
de parte del régimen, incapaz de competir con las plataformas opositoras o con los principales precandidatos. Estas acciones lo que está provocando es que Nicaragua internacionalmente cada vez esté más aislada. Además de eso, confirma la enorme aislamiento internacional que tiene, porque no solo han venido rechazos y condenas de las violaciones a las reglas democráticas de una elección libre y transparente, sino también retiros de embajadores. Entonces, para consulta, ahora tenemos 5 países. Estamos hablando de México, Colombia, Argentina, Costa Rica y el más reciente España. Países de gran importancia de Sudamérica, de Centroamérica y de la Unión Europea que deciden retirar sus embajadores por la reacción negativa ante lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, el político negó los rumores que el Partido Conservador participe en los próximos comicios en una alianza. El Partido Conservador hizo público desde el pasado 27 de julio, la decisión fue unánime en la Junta Directiva Nacional de no participar en este proceso electoral de ninguna forma, ni de hecho, e incluso no están autorizados ningún miembro del partido a ser candidato. Alfredo César reitera, al igual que la comunidad internacional, que en Nicaragua no existen las condiciones correctas para un proceso electoral transparente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Muchas gracias, Geraldine Domínguez, por esa información. Les comento que este jueves circuló la última edición impresa del diario La Prensa. Al quedarse sin papel, el único medio de comunicación escrito en Nicaragua denunció que Aduana se rehúsa a entregarle su materia prima. La ampliación de esta noticia con Willy Narváez. Nos encontramos en la rotativa del diario La Prensa, cuyo último ejemplar este 12 de agosto dice: la dictadura retiene nuestro papel, pero no puede ocultar la verdad. 23 toneladas de papel se encuentran retenidas por aduana. Hay que entender de que probablemente Nicaragua sería el único país de Latinoamérica, por lo menos de Latinoamérica, que no tendría un medio de comunicación escrito circulando. Juan Lorenzo Holman, secretario de la Junta Directiva de La Prensa, dijo que han hecho todas las gestiones en la Dirección General de Aduana para que les entreguen la materia prima. Si nosotros llenamos todos los requisitos necesarios para hacer la importación y estamos en regla y en forma, entonces la única respuesta que podemos tener es que la razón por la cual se está haciendo es por una razón que no es administrativa. En el 2019 ustedes solicitaron la ayuda. Entonces es una razón política. El diario Hoy, un producto del grupo editorial La Prensa, ya no circuló este 12 de agosto. Aunque su sitio web desapareció golpeado por la crisis, eso no implica que sus colaboradores quedarán en el desempleo, afirmó el directivo. Pasan a reforzar La Prensa y es probable que ustedes van a ver en nuestro e-paper, digamos, mayor información de la que estaban viendo anteriormente. No obstante, Sandra Rodríguez es una de las voceadoras que dejará de percibir ingresos por las ventas de periódicos. Ahora va a tenerse que reinventar para poder buscar algo más que le pueda generar ingresos. Ah, sí, la venta de fruta, pero a veces la venta está buena, a veces la venta está buena, a veces está mala, entonces... Se lleva el último ejemplar, hermano, que circula el día de hoy. Así para eso, hermano. ¿Cómo toma esta noticia? Mal, y ahí vos sabés que es un diario que informa. ¿Confía que más adelante puedan volver a circular este medio de comunicación? Ojalá, tiene el pueblo, la prensa. Ojalá que caiga la dictadura, eso es lo que queremos. Gonzalo Carrión, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, desde el exilio se solidarizó con el diario La Prensa. Esa medida está dirigida al silenciar a dichos periodistas, a los medios de comunicación, para bloquear el derecho de la población a ser informada, a conocer la verdad. Aunque aduana tiene retenidas 23 toneladas de papel, La Prensa también espera 84 toneladas que vienen en embarcación con destino a Nicaragua. Este sería el segundo diario escrito que desaparece en Nicaragua. En el año 2019, el Nuevo Diario desapareció y más de 150 trabajadores quedaron en el desempleo. Willy Narváez, a Acción 10.
Al menos 5 programas han sido cerrados en Radio Corporación tras las detenciones de opositores y despojos de personerías jurídicas a partidos políticos. A esto se suma el temor de algunos generadores de opinión que puedan ser procesados por las recientes leyes aprobadas por el gobierno. Willy Narváez con el detalle. La censura de la dictadura somocista quedó plasmada en 1979. Cierran la corporación. Tituló en su primera plana el diario La Prensa. 42 años después, desde los estudios de esta emisora, anunciaban el fin de la circulación impresa del periódico más longevo de Nicaragua. Los medios independientes atraviesan una profunda crisis informativa. Han sido 5 o 7 programas que nos hemos visto obligados a cerrar por las leyes, ¿verdad? Porque las leyes son muy claras las que han sido aprobadas en la Asamblea. Tras la cancelación de la personería jurídica del Partido Ciudadanos por la Libertad, también se vieron obligados a cerrar sus programas en esta radio. Lo mismo ocurrió con 2 precandidatos presidenciales detenidos. La audiencia creo que se ha fortalecido más bien, se mantienen las empresas, el personal se mantiene, la parte digital de la radio se mantiene la programación de la radio, los noticieros y, como te decía, estamos tratando de hacer una reingeniería en la radio pues, por mantenernos. Los costos de la energía están subiendo, se están disparando. El mantener un transmisor como es la AM es costoso, Willy. Estás hablando de 200.000 córdobas, solo pagar la energía en la AM. En Nicaragua también impera el temor en los generadores de opinión pública. A nivel de noticiero se nos hace difícil. Llamar a una persona que te dé declaraciones, antes lo hacían, ahora te dicen, mira hermano, mejor discúlpame, y es entendible, ¿verdad? Nosotros desde Radio Corporación hemos estado abiertos siempre a la parte estatal. Pues, un ejemplo, el caso de la pandemia, información del COVID-19, siempre le decimos, aquí está Radio Corporación, le decimos a los señores del MINSA, vengan a Radio Corporación, vengan a dar información donde están vacunando a los ciudadanos. La radio no está cerrada, simplemente nos sentimos bloqueados por la información que no podemos obtener en el Estado. La Sociedad Interamericana de Prensa reiteró este jueves el respaldo a la prensa independiente de Nicaragua y criticó al gobierno de Ortega por el bloqueo de insumos al diario La Prensa. Willy Narváez, a Acción 10. En otros temas, el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, hablamos de Marcos Carmona, informa que la defensora de Derechos Humanos, María José Oviedo, permanece sin un abogado particular que la represente a 15 días de su detención. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. A 15 días de su detención, la doctora María Oviedo no se le ha permitido abogado particular o el propuesto por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, organismo donde laboraba, según el promotor, doctor Ever Acevedo. La doctora Oviedo no había podido tener comunicación con su abogado defensor, que en este caso soy yo. He interpuesto 6 escritos ante el juez de la causa, en este caso el juez 7º distrito penal de audiencia, Albir Ramos, y no se ha pronunciado de un solo escrito, él no ha dado ninguna respuesta. He presentado 2 recursos de exhibición personal, uno por la detención ilegal que sostenemos. María Oviedo se encuentra en detención ilegal, puesto que la ley 1055 no es una ley de carácter penal, no es una ley que pueda la policía tener poderes ilimitados para detener a una persona sin orden, allanarle la casa, llevársela en algo que raya hasta en el secuestro, porque la incomunicación total de María Oviedo solo la hacen secuestradores, no la hace una autoridad del Estado. Hemos interpuesto quejas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala Constitucional por la denegación del recurso de detención ilegal. De eso tampoco hemos tenido respuesta. Según el presidente de CPDH, doctor Marcos Carmona, la Fiscalía aún no presenta pruebas que justifiquen la detención de quien dejó de ser fiscal del Ministerio Público por no estar de acuerdo con las orientaciones de la institución después del 18 de abril del año 2018. Nosotros exigimos la libertad inmediata de la doctora Oviedo, porque el único rol que ha jugado ella es defender y promover derechos humanos. La CPDH, ningún funcionario, ni la doctora Oviedo, ni andamos conspirando, ni andamos nosotros cometiendo actos delictivos, porque hemos dicho y hemos sido claros que nuestro compromiso es con el pueblo
y gobierno que esté y sea violador de derechos humanos lo vamos a denunciar. El propio fiscal me refirió de que no es posible darme prueba de algo que todavía no existe. Entonces, ¿cómo es posible que María Oviedo esté presa por algo que no ha cometido? Que el mismo fiscal ha dicho que no existe. Quiere decir que ellos previeron que en un futuro María podía haber cometido un delito. Son adivinos, es arbitrario. Esas leyes preventivas por personas que posiblemente puedan cometer delitos, solo se miraba en Alemania nazi. Tenían una ley así de que a una persona le encerraban porque sospechaban que en un futuro podía cometer un delito. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, con más de 40 años de velar por los derechos en el país, es la única organización que ha sobrevivido a diferentes gobiernos y crisis sociopolítica. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Experta en diplomacia y derecho penal, Marta Patricia Molina, explica lo que representa que un gobierno llame a consultas a sus embajadores en otros países. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. En el contexto diplomático se ha puesto de moda llamar a consulta a embajadores en diferentes países, como España, que llamó a su embajador en Nicaragua luego de algunas fricciones con el gobierno de Ortega Murillo. Y de igual manera, el gobierno nicaragüense llamó a consulta a embajadores nicaragüenses en Costa Rica, Argentina, Colombia y México. Pero, ¿qué significa estos movimientos diplomáticos? Un Estado democrático llame a consulta a un embajador es grave, porque nos indica el nivel de deterioro al que han llegado las relaciones diplomáticas entre los estados involucrados. La llamada consulta es un término utilizado en la diplomacia y también en el derecho internacional, y es la orden que se emite a un jefe de misión por parte del ministro de Relaciones Exteriores del estado que acredita, para que éste se presente con carácter de urgencia para hablar y ampliar de temas específicos coyunturales y muchas veces graves, y después recibirá nuevas instrucciones. Según la experta en temas de diplomacia, doctora Marta Patricia Molina, llamar a consulta significa también el inicio de romper relaciones bilaterales entre ambos países. Posiblemente después que el ministro de Relaciones Exteriores y el jefe de misión se reúna, puede ser que la diplomacia que se vaya a implementar hacia el país donde estaba ejerciendo su misión cambie. Según los expertos en la materia, cuando un gobierno convoca a su embajador, se dice que la crisis en los estados está en su punto inicial, y de prosperar los niveles de protesta, la escala de la crisis también aumenta, y en este caso es probable que se produzca el retiro definitivo de la misión, y cuando esto último se da, la misión queda a cargo del denominado encargado de negocios, que mantiene la relación bilateral pero como a un nivel disminuido. Solamente cuando la crisis se hace ya insostenible a la relación bilateral que existe entre los estados, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se produce la ruptura de dichas relaciones diplomáticas, y desde ese instante los estados deben cerrar sus embajadas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Muchas gracias, José Abraham Sánchez, por esa información. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Al regreso, más información acá en Acción 10 en la mañana. Seguimos con más noticias. Familiares de las 9 víctimas mortales que dejó el trágico accidente de tránsito registrado entre Muymuy y Matiguás se pronunciaron inconformes con la sentencia dictada en contra del conductor involucrado. David Mendoza nos informa. ¿Qué queremos para este matador? ¿Qué quiere el pueblo cristiano? ¡Justicia! Los familiares de las 9 personas que murieron y 14 resultaron lesionadas del trágico accidente del kilómetro 152 de la carretera Muymuy-Matiguás de la noche del 21 de abril de este año 2021, con pancartas en manos, se pronunciaron inconforme de la sentencia que le dieron al conductor que los pasó arrollando. Calía me dijo de que ellos lo habían hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque la fuerza le había pasado lo que era la condena.
Entonces yo le dije, pero esa condena no es condena. ¿Por qué? Porque 7 años no es equivalente para 9 personas que murieron y 14 heridos. Entonces ella me dijo, pastor, pero es que las leyes son así. Bien, entonces yo le dije, la justicia de ustedes está caída como una cebolla porque tienen la cabeza para abajo y los pies para arriba. Porque están al lado de los matadores y no están al lado del pueblo. No tienen el dolor del pueblo. Pedro Pablo Escorcia Paladino, de 65 años, fue sentenciado a 7 años de cárcel por los 9 fallecidos. Los familiares también manifestaron que tampoco han recibido apoyo para los gastos médicos. ¿Por qué me siento consternado? Porque directamente cuando la compañera Rosario Murillo dijo que le iba a caer el peso de la ley, porque eso lo dijo, que le iban a aplicar el peso de la ley, le pregunto hoy en día, como dicen los cartelones, ¿serán estos los 7 años por 9 muertos? Cuando aquí acaba de matar un muchacho solo a uno y le dieron 5 años. Entonces, yo me pregunto, ¿sí que hay justicia para algunos y injusticia para el pueblo cristiano? ¿O es que para el pueblo cristiano no hay justicia? Estas familias son de bajos recursos económicos y algunos perdieron a sus padres, como es el caso de este joven Juan Alexis Huerta Reyes. La gente aquí de Matiguás lo ha ayudado bastante en el asunto de la comida, pero no llegó a ningún acuerdo, prefirió, dice, quedarse preso. Pues. Yo soy el papá, tenía 3 años, 3 añitos tenía, él no lo ha ayudado en nada. Haga justicia por él, porque como quedó mi niño no quedó bueno. Y tengo citas con él y no tengo amparo de nadie. Tiene que buscar pasajes y todo eso. Sí, pasajes y nadie respondía cada mes. ¿Esa foto que tiene ahí, quiénes eran? Mis hijos. Los dos fallecidos. Son mis hijos. Pues yo pido justicia, porque ustedes saben que no fueron animales que murieron. Fueron mis hijos. Y entonces, hermano, yo les pido justicia por mis hijos. El único que me ayudaba se fue, lo mató a ese hombre. Yo quiero justicia para él, que no es el papá de los 5 niños. En este templo, el Buen Samaritano, ubicado en el barrio Oscar Luna de la ciudad de Matiguás, se congregaban los 9 fallecidos. Sus familiares aún claman que se haga justicia. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David Mendoza. Y siempre en noticias departamentales, realizan audiencia inicial en los juzgados de Granada para Alexander Díaz, acusado del asesinato de un universitario en un hospedaje ubicada en esa ciudad. Yorleni Cordonero con la ampliación de este reporte. Este jueves fue llevado nuevamente ante el juez Alexander Díaz Torres, de 29 años, quien es señalado por la Fiscalía como el presunto autor del crimen en contra de Farlin Aburto Betancourt, de 21 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en un hospedaje en Granada con más de 37 estocadas. Basados en las investigaciones de la Policía Nacional, el móvil del crimen fue por robarle un aparato electrónico valorado en $1,600. Por lo tanto, a Díaz Torres se le imputan los delitos de asesinato agravado en concurso real con el delito de robo agravado. Gabriel Díaz, el abogado penalista que representa a la familia de la víctima, aseguró que exigirán prisión perpetua para el individuo por tratarse de un crimen que se cometió con premeditación, saña y odio. Nosotros vamos a acreditar en juicio de que además de la culpabilidad del acusado, que debe aplicarse la prisión perpetua, que esté en la ley 1058 recientemente aprobada. ¿Por qué? Porque se evidencia el desprecio a la vida, se evidencia la hazaña, se evidencia el odio que el acusado desplegó contra la víctima, sin motivo, no se conocían. La víctima llegó al hotel con todas sus pertenencias que iba a entregar, que iba a vender, y estaba esperado, lo que tenía era una emboscada del acusado para robarle sus pertenencias. Y no solamente eso, no era robarle las cosas, es también arrebatarle la vida de forma cobarde, porque la víctima andaba indefensa. En las uñas de la víctima hay heridas de defensa y también forcejeó. Coincide la sangre encontrada en las uñas de la víctima y la piel con la piel y sangre del acusado. Durante el proceso al que no tuvieron acceso los medios de comunicación por seguridad ante el COVID-19, se presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales que acreditan la participación del acusado en el hecho. A la Policía Nacional, excelente trabajo, una prueba pericial que no deja lugar a dudas, no deja lugar a ninguna duda en este caso, y el juez por eso lo remite a juicio. Hemos estado confiando, tratando de confiar ante esta situación, porque mi hermano menor, hijo de mis padres, soy el único que les queda y tristemente tratamos de confiar lo más que podamos, porque es difícil afrontar esta situación, más por el hecho de cómo sucedieron las cosas.
pero estamos confiados de que se va a llegar al final y que el veredicto final va a ser prisión perpetua. ¿Por qué tantos años con alguien que prácticamente no podía, o sea, no vale la vida un objeto? La vida tiene un valor incalculable. El doctor Armando Mejía Somarribas, juez distrito de audiencias de Granada, admitió la acusación de la Fiscalía por existir suficientes medios probatorios y remitió a Alexander Díaz a juicio oral y público. Además, preservó la medida cautelar de prisión preventiva al acusado. La audiencia inicial se realizó en la Sala 3 del Complejo Judicial de Granada. Allí, el juez fijó el juicio oral y público para el próximo 17 de septiembre. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. En otras informaciones, Partido Unidad Cristiana de Costa Rica solicita que el canciller costarricense Rodolfo Solano comparezca ante los juzgados, también ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso de ese país. Veamos el reporte y más detalles. El Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica ha emitido un contundente comunicado en el que solicitó rendición de cuentas al canciller costarricense Rodolfo Solano, al conocerse que Mauricio Díaz, ex diplomático nicaragüense, había solicitado asilo político en la Embajada Tica, pocos días antes de haber sido encarcelado por la Policía Nacional, misma que fue negada al referirse los diplomáticos costarricenses que en la embajada no se encontraban preparados y que solo contaban con microondas. Condenamos la inacción del gobierno de la República de Costa Rica y a la solicitud de asilo planteada ante las autoridades costarricenses en Managua y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, violentando flagrantemente los compromisos internacionales adquiridos en la materia del artículo 31 de la Constitución Política, los principios fundamentales de la política exterior nacional y la solidaridad internacional, manifestó el Partido Unidad Social Cristiana en un comunicado emitido el pasado 10 de agosto, en el que piden que Solano comparezca ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso del país. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. Financiamiento a sectores económicos y trabajo informal es el tema que vamos a abordar hoy en nuestro segmento de debates y soluciones. ¿Cómo están estas situaciones en nuestro país? ¿Realmente hay financiamiento a aquellos sectores económicos que son de vital importancia para dinamizar la economía? Y también cómo está la parte del sector informal. ¿Se están creando las iniciativas correspondientes de parte de las entidades que correspondan en cada caso para que el sector informal de nuestro país, que ha crecido en los últimos años, pues pueda tener ciertas garantías de llevar el sustento hacia sus hogares? Hay bastante desempleo según datos oficiales y ante esta realidad pues habría que analizar las políticas públicas orientadas a los sectores que están justamente emprendiendo, aquellos sectores que están en el subempleo, en el empleo informal. De esto vamos a conversar con nuestro invitado, quien ya nos acompaña esta mañana, Jimmy. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña acá en el estudio de Debates y Soluciones y de Acción 10 en la mañana, Marco Peña, economista independiente. Muchas gracias por acompañarnos y abordar sobre este importante tema, Marco. Buenos días, Jocelyn, buenos días, Jimmy, buenos días a la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Vamos para servirle. Marco, en comparación al mismo periodo del año pasado, donde estaba bastante visible la pandemia del COVID-19, ¿cómo se encuentra ahorita la otorgación de crédito, tanto de consumo, hipotecario, agropecuario, de comercio? ¿Hay condiciones necesarias que la Banca Nacional esté permitiendo el desembolso de estos créditos hacia el público? Pienso que, y en base a la observación, la banca comercial ha seguido obedeciendo un criterio de precaución en la otorgación de los créditos productivos. Esto porque apenas estamos saliendo de la recesión económica, buscando una fase de estabilización, lo cual es un objetivo de una política macroeconómica de estabilización por parte del gobierno. Sin embargo, esto también va a depender de la reacción de los agentes privados como son los bancos. Entonces los bancos desde hace tiempo, pues porque llevamos un trienio de recesión, ahorita hasta en este momento es que estamos esperando un pronóstico de crecimiento económico positivo, han obedecido a un criterio de precaución y lo que sí se ha recuperado son los depósitos de los ahorrantes y cuentavientes. Sin embargo,
hasta donde tengo entendido y hasta donde manejo, no ha habido una flexibilización significativa de parte de los requisitos para digamos, una solicitud de crédito, de manera que ese exceso de liquidez luego sea colocado en sectores productivos para una posible reanimación económica. ¿Cómo impacta esto a la economía, tanto sectorial como a nivel general, a nivel de todos los nicaragüenses? Es decir, el hecho de que no se coloquen créditos de esta liquidez que están obteniendo los bancos, ¿impacta a todos los sectores? Sí, por supuesto, porque el dinero no se está moviendo. Yo tengo una visión keynesiana, y Keynes fue un economista que sostenía que el dinero debía estarse en movimiento porque el dinero es el lubricante del intercambio, es decir, es el lubricante del comercio, es el lubricante de las actividades económicas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya un exceso de liquidez en los bancos, o que a su vez haya un exceso de liquidez por parte del encaje legal en la banca central, es un dinero que no se está moviendo, porque la idea es, en lo que le llamamos los economistas la teoría cuantitativa del dinero, es que el dinero se mueva a una aceleración cada vez mayor, es decir, que cambie de manos cada vez más rápido, porque eso significa que además de que hay circulantes, que las transacciones van bien entre los particulares. Entonces eso, por supuesto, se va regando a través de todo el aparato productivo. Entonces, los bancos toman sus propias decisiones, ¿verdad? Obedeciendo a esto de la mora, obedeciendo a esto de que también ellos se forman sus propias expectativas, y si sus expectativas no son positivas de cara al panorama, es decir, al futuro, porque en economía los individuos toman decisiones sobre el futuro en base a las condiciones del presente. ¿Qué condiciones son las que busca la Banca Nacional para seguir otorgando crédito a distintos sectores que son el motor de la economía? ¿Actualmente se están presentando esas condiciones o por eso hay recelo de la Banca Nacional de condicionar algunos créditos? Yo pienso que como es una crisis de incertidumbre, porque no se sabe lo que va a pasar el día de mañana, de desconfianza, porque se ha venido abajo todo el esquema de incentivos para que los particulares desplieguen todas sus libertades, particularmente la libertad económica, y como no hay reglas del juego claras también, entonces, y también es una crisis de inseguridad jurídica a nivel general, entonces por supuesto que esto modifica el comportamiento de los intermediarios financieros y prefieren este exceso de liquidez. Ahora bien, yo quería añadir en el punto anterior que lo recomendable era, cuando hay una política monetaria como lo recogemos en la literatura económica, es que se baja la tasa de interés. En ese sentido, es menos costoso prestar dinero para que luego se fomente o se estimule, o hay un aliciente para el emprendedor, en este caso para el micro, pequeño y mediano empresario. Sin embargo, la tasa de interés no es fijada en nuestro caso por el Banco Central, sino que supuestamente obedece al libre mercado, pero en realidad no es tan libre mercado, porque lo que hacen los bancos en nuestro país es ponerse de acuerdo en la ASOBAM, Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, y a veces es indiferente a cuál banco dirigirte para depositar tu dinero o para solicitar un préstamo. No es, porque no es tasa competitiva, prácticamente la diferencia entre una y otra es completamente reducida. Ahora, en medio de estas situaciones y de este común acuerdo que hay en los bancos a través de ASOBAM, ¿se toma en cuenta las realidades de Nicaragua para el tema de las tasas de interés? Porque justamente te referís a eso. Y por otro lado, ¿qué nivel de impacto tiene el hecho de que exista esta cierta incertidumbre, como usted lo manifestaba, en cuanto a los créditos? ¿Qué impacto tiene esto no solo en la Banca Nacional, sino en los préstamos y financiamientos bilaterales o de organismos multilaterales para con Nicaragua? Se vuelve más difícil. En la parte infine de su pregunta, por supuesto que se vuelve más difícil, ya que de por sí ya Nicaragua tiene una calificación de B o B- por parte de la Agencia Calificadora de Riesgo Crediticio. Eso significa que no es una malísima calificación, pero que sí se tiene a Nicaragua como un país altamente sensible a variaciones económicas abruptas por eventos sociopolíticos X o Y, ¿verdad? Entonces eso
te derrumba cualquier pronóstico de crecimiento económico. Además de ciertas medidas de carácter externo que todo hace pensar que restringirán el acceso al crédito de parte de Nicaragua a organismos financieros internacionales, que ya de por sí recordemos que también se han perdido algunos cooperantes tradicionales. Y esto no es algo antojadizo. Nicaragua es altamente dependiente de la cooperación y de los préstamos. Sin eso no es posible, no hay un desarrollo endógeno. En la otra parte de mi pregunta sobre las tasas de interés y el común acuerdo que hay en ASOBAM, ¿qué papel juega ahí la superintendencia de bancos? ¿O qué papel debería de jugar? Porque hay un acuerdo en ASOBAM y fijan las tasas de interés, ¿verdad? Que son las diferencias mínimas, como lo decía. Pero número uno, se están tomando en cuenta las realidades de Nicaragua y los bancos están siendo conscientes y decir, vamos a ganar, pero vamos a ganar un poco menos, ¿verdad? Vamos a ser más considerados con las tasas de interés. Será soñar demasiado eso. Sí. Y por otro lado, vámonos a la parte de la superintendencia de bancos. ¿Qué tanto podrían hacer? Pues además de la superintendencia de bancos, yo me he preguntado qué papel está desempeñando el Procompetencia, el Instituto de Promoción de la Competencia, que se supone venía a ser una institución, estamos hablando de economía institucional para el buen funcionamiento de la economía, que venía a promover la libre competencia, es decir, tratar de evitar estructuras de mercado anticompetitivas que sean monopólicas u oligopólicas. Y en este caso se habla de una actividad económica cartelizada, no de competencia. Cartelizada es que nosotros nos reunimos y nos ponemos de acuerdo en cuál es la tasa de interés que vamos a ofrecer. En ese caso no hay una competencia, sino que hay un acuerdo de un modesto mercado bancario porque son pequeños. Imaginémonos que Panamá tiene más de 50 bancos. Aquí no pasamos ni de 10. Entonces, por supuesto, cuando no hay una competencia dinámica, eso no favorece al consumidor. En el caso, estábamos hablando, ¿verdad?, de la superintendencia. Exactamente. Entonces, la superintendencia, supuestamente, según su ley orgánica, vendría a garantizar que el público siga teniendo confianza en el sistema, ¿verdad? Y eso es un principio hasta de derecho público. Entonces, mientras eso se mantenga, hasta el momento no ha mostrado ningún tipo de conducta de fomentar la libre competencia, solamente de supervisar que todo esté bien. Eso implica los estados financieros y pues de que los bancos sigan operando. Pero ojo, en los últimos años la tasa de crecimiento patrimonial interbancaria a nivel centroamericano, Nicaragua sobresalía en ese sentido. Es decir, en 11 años de crecimiento económico a los bancos le fue muy bien. El punto es, como lo dije en otro programa, es que nuestra banca comercial se ha orientado exclusivamente al consumo, porque ahí es donde ha determinado la ganancia bancaria. Estamos hablando de préstamos comerciales, lo que son vehículos, estamos hablando de tarjetas de crédito. Y algunos bancos se han especializado en ciertas líneas, por ejemplo, las líneas verdes. Recordamos cuando estaba Procredit o el Banpro se ha dedicado a financiar al sector productivo. El caso de la FICE se ha dedicado a financiar el crédito agropecuario, etcétera. Pero recordemos que hay unos fondos BESIES que no se sabe si ya se lograron ubicar a lo que son los micro y pequeños emprendedores. Durante estos últimos meses del 2021 se ha dicho que hay solidez en la banca nacional, pero hay una contradicción. Los bancos están siendo cautelosos en la otorgación de créditos, pero por el otro lado se está observando que ha aumentado los depósitos del público, los depósitos de los inversionistas. ¿Por qué esa contradicción de tener recelo de otorgar crédito y por el otro lado se habla de solidez? Primero, porque creo que es una toma de decisiones de parte de los ahorristas. Es decir, al final de cuentas deciden tener su dinero en el banco, y es en el banco donde, digamos, te pagan a través de nómina, puedes tener a ciertos beneficios a través de las tarjetas de crédito, y en ese sentido pues la gente decide mantener ahí su dinero y no tenerlo en almohada, porque también puede estar pensando las personas en un motivo de seguridad. Es decir, es más seguro tenerlo en el banco que tenerlo en tu casa, que estás propenso pues a cualquier robo. ¿Quiere decir entonces que el aumento de los depósitos bancarios no va a representar un mayor desembolso de los créditos al público? No necesariamente. No, importante de la economía. No necesariamente, que es lo que ha pasado.
No necesariamente, que es lo que ha pasado. Entonces, los bancos, en cambio, han restringido, ¿verdad?, por el ciclo económico, es decir, la recesión, la contracción, el otorgamiento de los préstamos. Pero esto es correcto, es decir, es muy utópico quizá pensar en que los banqueros van a estar pensando con visión de nación en todo y van a sacrificar un poco su ganancia, o si se debería de hacer, debería de la institución correspondiente, en este caso de la administración actual, intervenir en esto para llegar a un común acuerdo donde se flexibilicen un poco esos requisitos que son sumamente difíciles, según lo que nos han dicho algunos emprendedores acá en el programa, algunos representantes de PYME. Debería de intervenir de alguna manera la institución correspondiente para que se flexibilicen un poco y los bancos arriesguen un poquito más y flexibilicen las tasas de interés, ganen, pero ganen un poquito menos. Por supuesto, porque una de las grandes contradicciones es que siempre se privatizan las ganancias, pero se colectivizan las pérdidas. Entonces, la idea, por ejemplo, de la intervención gubernamental o de una función económica de todo gobierno es inducir el proceso inversionista. ¿Y cómo inducir el proceso inversionista? Bueno, en este caso, a través de una política que te permita un entendimiento con los bancos, de manera que se oriente la canalización de recursos hacia la producción, porque son los niveles de producción los que te van a garantizar crecimiento económico, y el crecimiento económico es una condición sine qua non para el desarrollo económico humano y sostenible. Es una condición necesaria, mas no suficiente. Pero el nivel de producción está concatenado directamente con la calidad de vida, no es el consumo. No es el consumo per se, el consumo te mantiene la rueda andando, pero son los niveles de producción, y mientras no diversifiques el aparato productivo, o sea, es decir, ¿a qué me refiero con esto? De que desde hace muchísimos años nuestra paleta exportadora es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, su paleta exportadora en otros tiempos era otra cosa y ahora es una potencia tecnológica. Antes no era una potencia tecnológica. Eso pasó en un intervalo de 30 a 40 años. Pero porque decidieron, su clase dirigente y por supuesto sus ciudadanos, decidieron modernizarse y apostar al cambio tecnológico, a la transferencia tecnológica. Pero en Nicaragua pasan 40 años y seguimos produciendo lo mismo. Y seguimos produciendo commodities, es decir, materia prima. El oro se ve en bruto. No hay una industria nacional que te procese ese oro, sino que lo estamos exportando en bruto. Es el país que lo compra, el que lo va a procesar en su sector secundario y el que lo va a exportar, y por supuesto le va a sacar muchísimo más valor. Marco, ¿qué tanto influye la otorgación de créditos a los distintos sectores para que se generen empleo? Para hablar un poco sobre el sector formal e informal, ¿la otorgación de crédito o restricciones podría incidir en la empleabilidad del país? Por supuesto. Porque según el último dato que ha dado a conocer el INSS a través de su estadística, dice que la cantidad de afiliados hasta el mes de junio se contabilizan alrededor de 760.499. Sin embargo, en comparación al mes anterior, que sería mayo, ha habido una reducción de 2.100 afiliados, es decir, está bajando la cantidad de afiliados. El tema de los créditos y las condiciones, ¿eso está incidiendo para que las empresas decidan pues recortar personal o reducir? Es como sí, se vuelve como un círculo en el que estamos patinando hasta el momento y parece que no vemos como un laberinto, y al final todavía no encontramos la salida. Eso es lo que lo iba a concatenar con el comentario anterior, y es de qué manera entonces se puede dar ese financiamiento hacia las empresas, hacia los emprendedores, flexibilizando los requisitos. Porque si bien es cierto el banco asume un riesgo al colocar ese dinero es de algún cuentaviente, pero también corre el riesgo el emprendedor. Porque el emprendedor, con su gestión empresarial, con su talento empresarial, con la empresarialidad, está apostando, porque de él van a depender también personas que esperan un salario. Entonces, de ahí que no solo esté pensando, o no solo deba pensar el banquero en el spread, en la ganancia bancaria, sino también en el crecimiento económico general. Ahora bien, eso por supuesto afecta el tema de la empleabilidad. Porque actualmente se estima que hasta el 70% del mercado de trabajo en Nicaragua es informal.
6 de cada 10 nicaragüenses están en el subempleo. ¿Y qué es el subempleo? El subempleo es cuando una persona está ocupada en una actividad económica menor a las 8 horas, es decir, menor a la jornada ordinaria de trabajo que él prefiere, o que está en un trabajo cuya cualificación es inferior a sus capacidades o a sus habilidades. Y mucha de esta gente que está en el subempleo, Marco, no tiene la capacidad de pagar un seguro facultativo y por ende tampoco pues tiene la capacidad de tener un buen acceso a la salud. Así es. Y a otros servicios y dificultades para llevar el sustento a sus hogares. No tiene cobertura social, ¿verdad? No tiene cobertura social. Y hay un grupo, digamos, de cuentapropistas, o de trabajadores por cuenta propia, etcétera, o de trabajadores independientes que ejerce una actividad económica de baja productividad, de baja competitividad, de baja cualificación y de baja tecnología, y no hay un efecto multiplicador. Como no cotiza y como no paga impuestos, entonces el dinero no se está moviendo, ¿no? Y volvemos a lo mismo que les expliqué anteriormente, la velocidad del dinero y el cambio de manos de parte del dinero. Ahora bien, esto es interesante porque yo tenía el siguiente dato. A finales del año pasado, habían 714.540 afiliados al Seguro Social. Esa cifra era menor al mismo periodo con respecto a 2019. A junio de este año, que es la cifra que me regaló Jimmy, aumentó, pero con respecto al mes anterior hubo un decrecimiento. Así es, eso significa que hay inestabilidad. Crece, decrece, crece, decrece. ¿Qué significa eso? Significa que las empresas formales no están teniendo estabilidad. Se formalizan, o mejor dicho, el empleo se formaliza y luego pasa de nuevo al empleo informal. Crece y decrece. Es un empleo fluctuante. Exactamente, exactamente. Porque ¿qué pasa? Según las cifras oficiales, el desempleo no pasa del 6%, está cercano al pleno empleo. Pero según FUNIDES pudo haber alcanzado hasta el 9.2% el desempleo, que yo creo que es una cifra mucho más realista. Porque si no, entonces las personas no estuvieran migrando. Porque si no, entonces no se estuvieran engrosando las filas del ejército laboral en el subempleo y el mercado informal. Y mucha gente decía, y lo comentaban ahorita en la transmisión, que basta con salir a la calle y ver cuántas personas que quizás tienen incluso una profesión, son ingenieros, son licenciados, etcétera, y están en la calle vendiendo algo, están en la calle tratando de colocar su producto, están en redes ofreciendo sus servicios, por ejemplo. Entonces, esta parte es vitalmente importante para que sean las autoridades de la administración actual quienes vean qué hacer con estos grupos poblacionales que representan algo importante para nuestro país. Un ingeniero, un licenciado es inversión de recursos del Estado. Un ingeniero o un licenciado es una persona que puede dar mucho como profesional. No es que se menosprecie el hecho de que esté haciendo su esfuerzo como emprendedor, ni mucho menos, pero realmente ayudarle a esta persona que tiene las capacidades, que tiene la experiencia en cuanto a la preparación académica, quizá no la experiencia como emprendedor, pero entonces vamos a la parte de las políticas públicas. ¿Cómo estamos como país en este sentido, tomando en cuenta esas cifras del subempleo y de la falta de empleo formal? ¿Te ibas a decir algo? Sí, quería sumarle a Jocelyn a la pregunta que te estaba haciendo. El gobierno ha estado apostando al emprendimiento, pero el emprendimiento se le requiere de políticas públicas, es decir, que se les dé financiamiento y se le dé un seguimiento para que ese emprendimiento sea estable, no solo que quede en la informalidad. ¿Realmente se está observando eso o hay sectores que se están apartando y se están beneficiando otros? Sí, yo lo que voy a empezar con lo siguiente, algunas cifras de actividades con más desafiliaciones. Agricultura, silvicultura, caza y pesca a finales del año pasado disminuyó en 7%, comercio disminuyó en 5%, y en general hubo una desafiliación, a nivel global cerramos el año con más desafiliaciones con desafiliaciones con respecto al periodo del año anterior, a pesar de que minas y canteras y construcción mostraban afiliaciones, ¿verdad? Ese era uno de los sectores que ha mostrado mayor dinamismo a pesar de la recesión económica nicaragüense. Ahora bien, con respecto a ese tema es importante, ¿dónde están yendo a parar los que no se van del país y los que no aperturan algún tipo de negocio de venta de ropa, ¿verdad?, de segunda, o ponen algún negocio, una comidería como un establecimiento de venta de pollo asado y comida a base de frituras que tanto le gusta al nicaragüense? ¿Qué pasa con todos esos profesionales, con esa mano de obra calificada, que en el contexto del bono demográfico que tanto se habló,
Bueno, está yendo a parar a los call centers. Son los call centers, es decir, inversiones extranjeras, las que han absorbido esa fuerza de trabajo y ese talento humano, porque ahí no es músculo, sino que también es talento. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de abogados, estamos hablando de administradores de empresas, etcétera, mercadólogos. Y lo que, según algunos estudios, lo que también ha mermado es el hecho de que Nicaragua, al igual que el resto de países centroamericanos, no domina tanto el inglés, y eso también imposibilita el acceso a otros tipos de trabajos de otros tipos de mercados. Como esto que estás mencionando. Donde tus consumidores son angloparlantes, ¿verdad? Ahora, en menor modalidad, ahora con esto del COVID-19, pasamos al trabajo remoto, al trabajo en casa. Y entonces muchos profesionales se dieron cuenta que le es más rentable, en lugar del trabajo asalariado, que por ley tiene prestaciones laborales, pero que la realidad es otra cosa, entonces prefieren trabajar por proyecto, ¿verdad? Y eso también a cierto grupo profesionista le ha resuelto de cierta manera, y esto ha demostrado la capacidad de resiliencia para superar la crisis y no que la crisis nos supera a nosotros. Ahora, con respecto a políticas públicas, yo he venido insistiendo en la parte de la economía institucional. Es decir, si no hay reglas del juego, porque esto es lo que funciona en el primer mundo, esto es lo que funciona en los países desarrollados, esto es lo que funciona en los países avanzados, en los países que lo han hecho bien, en los países que están en el top de los rankings, por ejemplo, del IDH, el Índice de Desarrollo Humano, del Índice de Competitividad, que hace un par de años de 50 países, solo 2 latinoamericanos estaban, que era Chile y Costa Rica. Chile antes de la crisis, de la última crisis, pues la explosión social que tuvo. Pero solamente estaban esos 2 países de la región latinoamericana. Entonces, si no tenés reglas del juego claras, si no tenés instituciones eficientes que faciliten y den incentivos correctos para el funcionamiento de la economía, si no hay cumplimiento de contratos, si no hay un poder judicial independiente, si no hay métodos de resolución de controversias, si no se respeta la propiedad privada, si no se respeta la libertad de profesión, la libertad de empresa, entonces el país no va a poder desplegar todo su potencial productivo. La brecha entre el PIB potencial y el PIB real va a ser cada vez más grande, y porque no está aprovechando la productividad marginal de todos sus factores. ¿Se podría estancar el PIB? Sí, por supuesto. Es decir, nuestro PIB, inclusive por un fenómeno de corrupción y por un fenómeno de confianza, como explicaba Kenneth Arrow, cuando un país entre mayor grado de corrupción tiene, público-privada, porque por ejemplo en un cohecho pues participa hechor y consentidor, no solo le estamos echando la culpa aquí al sector público. Cuando una sociedad tiene altos grados de corrupción y tiene bajos niveles de confianza, ¿qué significa? Que en otro país vos podés dejar olvidado tu cartera en un bar, regresás y tu cartera ahí va a estar con lo que lleva adentro. En Nicaragua podés regresar y las probabilidades son bajas de que ni siquiera la cartera, pues, o alguna nota te van a decir, bueno, andabas palmado, bro, qué barbaridad. Pero no vas a encontrar eso. Entonces, eso te carcome el PIB, al menos en 2 puntos porcentuales según estudios empíricos del Banco Mundial. Sobre los incentivos, estabas mencionando que se requieren incentivos de parte de las autoridades gubernamentales. En 2019 se aprobó la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Los empresarios pegaron los gritos al cielo porque esa reforma incluía que se aumentaba el techo del pago del impuesto sobre la renta del 1 al 3%. Sí. Según los empresarios, esto ha generado mayor cantidad de personas en el desempleo, es decir, en la acera del desempleo. Eso está impulsando principalmente de que Nicaragua sea un país altamente informal, lo decía, más de un 70%, está trabajando de forma personal, individual, sin aportar a la seguridad social, tampoco pagar impuestos. Esto lo está impulsando indirectamente el gobierno con la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, ¿o se requiere que se vea y que se analice? En pleno ciclo económico, si vos aumentas impuestos, entonces es una política fiscal procíclica. Eso significa que en lugar de contrarrestar el ciclo, lo está favoreciendo. ¿Por qué? Porque
poder desincentivar al sector productivo. ¿Se ha implementado en el momento incorrecto, en donde la economía ha estado decreciendo? Por supuesto, para mí fue una política fiscal procíclica, porque eso significa que en lugar de dejarle el ingreso a los particulares, se lo estás quitando en tiempos de crisis. A ver, el ingreso es el consumo más el ahorro. El ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos más las transferencias, que son las remesas monetarias. Si vuelve a aumentar los impuestos, es una relación inversamente proporcional. Le quitas ingreso disponible a la gente. Si vos ganas 1.000 y te suben los impuestos de 100 a 200, antes tenías 900, ahora tenés 800. Y vos no tenés certeza de dónde va a ir a parar tu dinero que te lo quitó el fisco. Marco, ¿quiénes ahora están imagínate de acuerdo? esa lógica en la parte empresarial. No vas a hacer nuevas inversiones, no va a haber reinversión de la utilidad, no van a haber nuevas contrataciones. Hay menos flujo de caja en tiempo de crisis. En tiempo de crisis, ¿verdad? Entonces eso es lo importante. Y una última cosa, cuando yo haciendo énfasis en esto de la economía institucional, ¿por qué hacemos énfasis en esto de las instituciones? ¿Qué tiene que ver directamente las instituciones con economía? Pues mucho. De hecho, Douglas North ganó un premio Nobel por este tema. ¿Qué es lo que explica que Corea del Norte y Corea del Sur sean dos países diferentes, siendo que tienen un pasado en común, cultura común, costumbres común, y que habían convivido o han convivido en la misma península? Pero una es una potencia tecnológica y la otra es una economía cerrada. Bueno, las instituciones tienen instituciones diferentes. Y como dice Amartya Sen, si queremos hablar de desarrollo humano, tenemos que hablar no solo de libertades y capacidades y de un Estado con políticas públicas activas, sino de democracia. Y políticas públicas asertivas, asertividad en todo, como Estado, como administradores del país, ¿no? Sin perjudicar la capacidad productiva que la tienen los particulares. La capacidad productiva no la tiene el sector público per se. ¿Por qué? Ellos son un facilitador, ¿no? Exactamente, porque son servidores públicos y quienes están en la cúspide son políticos. Pero el político no está entrenado para producir, no es esa su especialidad. Gasta el dinero de 1000 maneras, pero no sabe producirlo. Marco, quienes defienden la reforma tributaria que actualmente es la vigente en nuestro país, dicen que quizás fue acertada en gran parte porque cuida dos cosas importantes, entre las otras que ellos dicen cuida esta reforma, como por ejemplo el déficit presupuestario, que tendrían que poder subsanarlo de una u otra manera, y número 2, el tema de la inflación. ¿Vos qué opinas de eso? El tema de la inflación, no veo por qué haya perjudicado. A ver, repetime la pregunta. Decir que esta reforma cuida estos temas, que se hizo esta reforma y que prefieren quizá quitarle un poco más a los empresarios en materia de impuestos para cuidar dos cosas: el déficit presupuestario y la inflación. ¿Qué es preferible hacer? Pero desincentivar la producción, y si desincentivar la producción... ¿Qué es mejor? Esa es la pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Haber cuidado esto y desincentivar la producción, como lo referí, a través de esta reforma, o no haber cuidado estos dos aspectos, entre otros, que dicen quienes están de acuerdo con esta reforma tributaria, pues prácticamente es lo que se ha cuidado? Pues yo preferiría lo contrario. Si yo tomara la decisión, yo preferiría cuidar los niveles de producción, porque los niveles de producción me van a garantizar, es una condición necesaria, más no suficiente para el desarrollo económico, y el desarrollo económico es lo que me acerca a calidad de vida. A pesar de que los precios suban ligeramente, y los precios no tenían por qué dispararse a niveles de espiral hiperinflacionaria o a dinámicas hiperinflacionarias. ¿Y si hay desarrollo económico, se cuida la inflación? Porque el antecedente inmediato que tenemos del descontrol en la emisión monetaria fue hace, hace 30 años, poco más de 30 años. Y lo que sucedió ahí es que hubo emisión de dinero inorgánico, es decir, dinero que no estaba respaldado en la producción. Eso no iba a pasar ahorita. La política monetaria ha sido prudente en ese sentido, y hay gente altamente capacitada para evitar eso. Entonces, más bien yo pienso que la política fiscal por ese lado sí fue procíclica, y lo digo no de manera arbitraria, sino basado en la literatura
económica, al menos en la macroeconomía keynesiana. Ya para ir finalizando esta entrevista acá en Debates y Soluciones, Marco, el gobierno estima que va a haber un crecimiento este 2021 entre 2.5 a 3.7%, incluso más. ¿Realmente ese crecimiento va a ser sostenible durante los próximos años o un crecimiento burbuja? Vemos que las cifras del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social están reflejando lo contrario con la fluctuación de afiliados, que es decir, hay personas que están quedando en el empleo y otras que están quedando en la acera del desempleo. Hay una fluctuación en ese sentido. Sí, hasta el momento el IMAE registra cierto nivel de actividad económica en su fase de estabilización. Yo creo que anda cerca del 3.4% y creo que el 15% con respecto al periodo anterior, es decir, una variación interanual, comparando que el año pasado sí estuvimos en el fondo. ¿Y ese crecimiento económico se está apostando a ser sostenible o prácticamente solo en un año se va a concentrar este 2021? ¿Qué podemos esperar el 2022? De hecho, los organismos internacionales pronostican para la región latinoamericana en su conjunto pasar de un 5.8 de pronóstico este año a un 3.2 para el año que viene. Es decir, el crecimiento económico más bajo hablando de regiones en el mundo. Ahora, también organismos como la CEPAL prevén de que el crecimiento económico nicaragüense podría alcanzar hasta el 2%, lo cual yo lo veo mucho más realista. ¿Por qué? Porque estamos en una fase de estabilización. No podés esperar que alcances un crecimiento económico inmediatamente posterior a la crisis a niveles pre-crisis. En una fase de estabilización lo que podés esperar es un crecimiento económico aceptable, es decir, mayor que cero. Pero para eso se le tiene que dar salida a la crisis nacional que últimamente hemos estado experimentando. Y esa salida radica más en la economía política y no en la política económica. ¿Cómo es eso, esa última parte? Explícanos, esa salida que radica más en la economía política y no en la política económica. Radica en la economía política porque la economía política es la relación entre la actividad económica con la autoridad política, las leyes, el Estado de Derecho, el sistema político, el comercio y muchas otras actividades, algo interdisciplinario. En cambio, la política económica, estamos hablando solo de políticas públicas, como la política fiscal y la política monetaria, que es la parte estrictamente técnica. Pero acá la solución no es estrictamente técnica. Es como que le estén buscando una solución eléctrica cuando el problema es mecánico de todo el vehículo. Entonces a eso me refiero con lo que acabo de expresar. Y pues por supuesto, yo esperaría que por ese lado los tomadores de decisiones comprendan este punto. Porque si bien habemos economistas que comprendemos muy bien lo práctico de la política, existen políticos que no entienden muy bien lo científico de la economía. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana y por haber analizado estos temas que son de vital importancia para todos los sectores poblacionales en nuestro país, los sectores más afectados sobre todo. Hay gente que está bastante afectada, no solo en Nicaragua, a nivel mundial, producto de la pandemia de COVID-19. Sí, yo pienso que el nicaragüense hemos salido adelante a pesar de los pesares, por la exportación de las materias primas, por la remesa y por la capacidad de resiliencia y sobrevivencia del nicaragüense. Nos reinventamos. Por supuesto, estamos acostumbrados a vivir en crisis. Bueno, saludos a toda esa gente emprendedora que está viendo el programa y que sabemos que están echando toda su fuerza, como decimos en el buen nicaragüense, para salir adelante. Gracias por su sintonía. En este segmento compartimos la tendencia de nuestras entrevistas de ayer. Así es, les vamos a compartir la tendencia que obtuvo la entrevista que realizamos ayer en Debates y Soluciones. Se abordó a Juan Carlos López sobre el tema de supervisión del estado de buses urbanos e interurbanos en la capital. Esta entrevista a través de nuestra página oficial en Facebook de Canal 10 Nicaragua obtuvo 58.743 personas alcanzadas, fue compartida 50 veces en interacciones, obtuvo 9.863 personas. En la segunda parte abordamos el tema sobre los recursos de inconstitucionalidad, donde estuvimos como invitado a Ever Acevedo. Se abordó sobre el tema de recursos de inconstitucionalidad y esta entrevista se obtuvo un total de 17.553
personas y en interacciones obtuvo 2.230 y fue compartida 15 veces. De esta manera vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con más acá de Acción 10 en la mañana. Un absceso anorrectal es una cavidad llena de pus causada por bacterias que invaden las glándulas secretoras de moco del ano y del recto. Las causas más comunes son glándulas obstruidas en la zona anal, infección de una fisura anal y las infecciones de transmisión sexual. Pero ¿sabía usted que los abscesos rectales profundos pueden ser causados por trastornos intestinales como la diverticulitis? Factores como el sexo anal, medicamentos de quimioterapia para tratar el cáncer, la diabetes o enfermedades intestinales inflamatorias podrían aumentar el riesgo de padecerla. Esta afección se presenta más en los hombres que en las mujeres. Se puede presentar también en los bebés y niños pequeños que utilizan pañales y que tienen antecedentes de fisuras anales. Conozcamos más sobre este tema médico en la siguiente entrevista. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, por esa información misma que en este momento ampliamos con nuestro especialista, el doctor Carlos Andrés Martínez Vega, para abordar un poco sobre el absceso anal. ¿Qué es un absceso? Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili. Muchas gracias por invitarme el día de hoy en Acción 10 en la mañana a platicar con los amigos televidentes acerca de esta enfermedad de absceso anal, la cual es muy común entre la tercera y cuarta década de vida y principalmente se presenta en el género masculino con una relación con las mujeres en la literatura internacional de 3:1. Es decir, que por una mujer, 3 varones podemos ser afectados por esta enfermedad que es muy incómoda y en algunas ocasiones tanto el hombre como la mujer no busca ayuda médica por el temor y por la pena de referirse a que se queja de un dolor muy intenso en esta área anal o perianal. Pero el absceso es como una herida. ¿Qué es, doctor, exactamente? Ok, el absceso anal, Odili, como muy bien decía la cápsula de introducción, es una cavidad llena de pus. Okay. Es decir, es una infección en la región anal, perianal e incluso en algunas ocasiones, si esta enfermedad se complica, se puede extender hasta más allá de la región perianal, involucrar el glúteo o involucrar más profundo hacia el recto, o si en un dado caso su extensión es hacia la parte anterior, es decir, hacia los genitales masculino o femenino, se puede extender ya sea a la vulva o a la región escrotal en el caso del género masculino. ¿Qué sucede, doctor? Y me gustaría hacerle esta pregunta cuando padecen, además de hemorroides, y viene el absceso anal. ¿Qué complicaciones puede darse y por qué se da también? Algo que debo mencionar, Odili, es que las hemorroides son paquetes venosos, ¿verdad?, que tenemos nosotros todos en el conducto anal y que es normal. Sin embargo, estos paquetes hemorroidales se pueden enfermar. Ahí es donde viene la enfermedad hemorroidal en los distintos grados que existen en dependencia de las manifestaciones clínicas que posee el paciente. Tenemos una llamadita y ya nos continúa, doctor. Disculpe que lo corte. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, fíjese que yo tengo una hija que tiene 22 años y ella padece ella no va al servicio diario, va cada 3 días y cuando va ella sangra. Entonces me gustaría saber de a qué se debe eso. ¿Cómo no? ¿Ella padece de estreñimiento? Sí. ¿Hace cuánto? ¿A dónde está el altavoz? Momento. ¿Aló? Sí, dígame. Buenos días. ¿Usted padece de estreñimiento? Mi hija de 22 años. Ah, ok. ¿Padece de estreñimiento su hija? Sí, fíjese que ella va al baño y siempre que va al baño ella sangra. Como no, déjenos sus datos completos, por favor, y el número de teléfono para hacerle la consulta directa también a nuestro especialista. Doctor. Sí, vamos a referirnos un poquito al comentario de la amiga televidente, ¿verdad? El sangrado anal, existen diversas causas de sangrado anal. Una de las causas más comunes es la enfermedad hemorroidal o una fisura anal. Sin embargo, existen otras causas como la colitis ulcerativa o un tumor de recto o de conducto anal que esté provocando el sangrado. En estos casos, cuando una persona tiene sangrado anal, lo mejor es acudir al médico especialista coloproctólogo para determinar
cuál es la causa de esta manifestación que está presentando la persona en ese momento. Además de eso, en algunas otras ocasiones, si el sangrado anal no proviene del conducto anal y no lo podemos determinar nosotros con una inspección y examen físico, hay que realizar a los pacientes ya sea una rectosigmoidoscopía flexible o una colonoscopía diagnóstica. ¿Cómo no? Quizá nos dejó el número también para que el doctor le haga una cita, a ver si usted también la puede atender, doctor, claro que para sí. valorar un poquito. Continuemos con el tema en relación a el absceso anal, pero también versus lo que usted hablaba un poco sobre la hemorroides, doctor. Como te decía anteriormente, Odili, el absceso anal es una cavidad que está llena de pus. En algunas ocasiones, la persona, además del absceso anal, puede tener enfermedad hemorroidal. Okay. Pero obviamente, en estos casos, la prioridad y lo que puede causar una complicación muy seria en las personas e incluso manifestarse con una gangrena, es decir, una infección necrótica muy extensa de los tejidos blandos, es el absceso. Entonces la prioridad siempre cuando una persona llega con un absceso anal es tratar esta infección con tratamiento quirúrgico asociado en algunas ocasiones con antibióticos y en dependencia de la evolución y de los síntomas y de la extensión que tenga la persona, esta enfermedad se va a tratar con infectología para determinar qué antibiótico utilizar. ¿Cómo no, doctor? Cuando estamos ya ante un paciente de este absceso anal, ¿algún tipo de examen para diagnosticar? Tenemos una llamada, ya nos responde esta pregunta. Buenos días, le escuchamos. Sí, utilice la bocina de su teléfono y nos comunicamos directamente. Adelante. Sí, una preguntita. En el recto se me hace como una costra, una baba. ¿Qué puede ser eso? Doctor. Si tiene una... ¿Aló? Si tiene una costra, usted, ¿verdad?, en la región anal o en el conducto anal, lo más común es un dato que se llama papila anal hipertrófica. Esto es a consecuencia del estreñimiento en el cual la piel sufre un estiramiento y un engrosamiento. Entonces, lo más común es una papila anal hipertrófica. Sin embargo, lo mejor siempre es examinar al paciente, porque también en algunas otras ocasiones estas lesiones pueden ser causadas por una enfermedad de transmisión sexual, ya sea por el virus del papiloma humano o por otro tipo de enfermedades. Por eso es importante examinar al paciente. O puede ser un paquete hemorroidal que se le esté protruyendo a la persona y está entrando y saliendo del conducto anal. Por eso es importante el examen físico en cualquier tipo de enfermedad. Como no, importantísimo, doctor. Y de ahí la pregunta que le hacía anteriormente, ¿cómo sabe el paciente que tiene esa sintomatología si ya padece de un absceso anal? La primera manifestación que se queja el paciente es de dolor anal intenso. En el 90% de los casos, la persona llega a nuestro consultorio quejándose de este malestar que le provoca incomodidad, principalmente al estar sentado o al caminar. E incluso el paciente cuando llega a nuestra consulta no desea sentarse, porque es muy incómodo este dolor que siente de una intensidad mayor de 10 en algunas ocasiones. Y lo otro que caracteriza el absceso anal es que la persona percibe una tumefacción, es decir, una bola en la región perianal o anal, la cual, si él percibe, la puede tener caliente. Okay. Y al examen físico nosotros la podemos observar esta tumefacción enrojecida, eritematosa, hay aumento de calor local y en algunas ocasiones puede fluctuar, es decir, como una popita que se hunde y se relaja. Pero esto siempre es causado por una infección de una glándula que se encuentra en el conducto anal. ¿El absceso anal se cura, se mejora, se le da tratamiento? El absceso anal, el principal tratamiento es quirúrgico. Hay que realizar una incisión, un drenaje y limpieza y retirar todo el tejido que ya no es útil en nuestro cuerpo, que está muerto, en otras palabras. Sí. Porque puede haber tejido negro, necrótico, ¿verdad? Y esto puede provocar una infección generalizada en el organismo. Por eso es importante acudir tempranamente al médico si la persona se queja de un dolor anal, de una molestia anal, no subestimar, porque puede ser el inicio de un absceso anal o perianal. Como no, doctor, gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla del doctor Carlos Andrés Martínez Vega. Él es coloproctólogo y le puede ayudar en su situación, en su problema médico. Vámonos de inmediato a una breve pausa comercial, ya volvemos.
Chef, bendiciones. Gracias por siempre acompañarnos a nuestra locura. Pero vamos a saludos rapidito y con cariño vamos a enviarle saludos muy especiales a un jovencito que está llegando a 9 años de vida en Jinotepec, Carazo, Samuel Santiago Hernández Acuña, de parte de sus padres que le quieren muchísimo, de parte de toda la familia, bendiciones. Y ayer pues estuvo de cumpleaños, como ya nosotros recordamos, nuestro chef Héctor Acosta, bendiciones. Bueno, le partimos la torta, ¿verdad, chef? Ahí le degustamos. Ahí falté yo, Dili. ¿Ah? Yo también falté. No, es que estaban de corazón, de corazón. A veces no son de imagen, a veces de corazón también. Usted es parte del equipo de Acción 10 en la mañana. Cuéntenos cómo se sintió todo lo que... Mira, el espacio que ven entre la parte azul, el espacio que ven entre la parte azul y las puertas, ahí estaban ustedes, ¿verdad? O sea, imaginario. Sí, oye, sí, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se sintió usted? Muy bien, agradecerle a todo el equipo de Acción 10 de la mañana, pues que me hicieron sentir muy bien. Y a toda la gente también. Y a toda la gente que por Facebook de todas partes del mundo. No llores, chef, no llores. No escribieron. Qué bárbaro, chef. Por supuesto. Sí, ya el otro mes tenemos un año ya con el proyecto. Vamos a hacer una celebración especial para ese año ya. También. Bueno, gracias también por compartir con ustedes sus recetas, pero también sus secretos. El chef, eso es lo que nos encanta. Y ahora siempre vamos a seguir celebrando, ese secreto. Vamos a seguir celebrando, Dili. Bueno, ya lo Dili ya. Es la primerita. Ya nos damos por más. Bueno, ya nos vamos nosotros. Muchachos, señores, nosotros nos despedimos. Vea que uno llega viernes y entonces uno queda viendo, ya como que bien cansado, y uno queda viendo para el lado de la cocina y dice, a ver, ¿Iván está repetido? No, no es Iván repetido, pero anda con su gemelo. Bueno, nos vamos entonces y lo esperamos el lunes. Vamos a comer alitas.